tema de que pues hay mucha morbimortalidad y somos uno de los primeros países que tiene esta situación. Algunas nociones básicas al respecto: ubicarnos en que el cuello uterino o cervix es la porción más inferior del útero, tiene una porción que está intravaginal y otra porción que está detrás de la mucosa vaginal. La proporción del cuerpo y el cervix al nacer, o sea, una bebé, es 1:1, o sea, el cuerpo del útero mide lo mismo que el cuello de la matriz. Posteriormente esto va a evolucionar hasta que en la vida adulta ya la proporción es de 4:1, o sea que el cuerpo del útero es 4 veces mayor a el cervix. Su longitud en una mujer adulta es de aproximadamente 3.5 centímetros de largo. Tener en cuenta también de que el cervix tiene un canal cervical por donde, pues obviamente van a ingresar los espermas y patológicamente los gérmenes. Y también va a servir para eliminar los desechos del sangrado menstrual. Este canal cervical está delimitado por abajo por el orificio cervical externo, que nosotros lo podemos apreciar perfectamente con un examen especular. Vamos a revisar las características del orificio cervical externo, si es puntiforme en las mujeres nulíparas o si es en herradura o que tiene un labio superior, un labio inferior, como ocurre a veces con las multíparas. Ese es el orificio cervical externo que está en comunicación con la vagina. Y por más arriba se encuentra el orificio cervical interno, que ya comunica directamente con la cavidad endometrial. Vamos a tener en cuenta que el cuello uterino se encuentra conformado por dos tipos de epitelio. Uno es el epitelio plano poliestratificado, o también que se lo llama escamoso, y otro cilíndrico que cambia de acuerdo a las circunstancias en que se encuentre en cuanto a edad, por ejemplo, o porque va a responder este epitelio cilíndrico a la estimulación hormonal. Entonces tendrá también relación con la menstruación, con el embarazo, el parto, etcétera, etcétera. Puede interrumpirme y pedir alguna aclaración en cualquier momento. Me gustaría que seamos más participativos. El cuello uterino se encuentra en una zona donde pues pueden invadir gérmenes del exterior, o sea, básicamente de los gérmenes que colonizan la vagina. Recuerden que la vagina eh, casi siempre tiene algunos gérmenes patógenos en mayor o menor grado que nos van a dar alguna sintomatología. Entonces podríamos considerar a la vagina como un sitio algo séptico, ¿sí? Y por estar expuesta a este tipo de gérmenes, se van a producir obviamente las infecciones y otras enfermedades. Entre estos, uno de los más característicos es el papilomavirus, que definitivamente ya está comprobado de que es el causante en un 99.9% del cáncer cervicuterino. Entonces, el papilomavirus, al alcanzar esta zona, se puede producir el cáncer, y fundamentalmente hay una zona de transición que se llama,
que es entre los dos epitelios que hemos hablado, el epitelio escamoso poliestratificado y el cilíndrico. Hay una zona de delimitación transicional que se llama también zona T. A esta zona se la ha denominado o se la ha identificado como el sitio donde se inicia el cáncer cervicuterino. Por eso es muy importante, está ligeramente a unos cuantos milímetros por dentro del orificio cervical externo. Entonces es muy importante tener esta relación anatómica para hacer la toma del Papa Nicolau, porque ocasionalmente pues hacen un extendido solamente de la parte externa del cervix y no llegan hasta la parte que está un poco ligeramente más adentro, que es la zona de transición, que es donde se nace prácticamente el cáncer y es pues muy importante para no tener falsos negativos, hacer el Papa Nicolau en buenas condiciones y de preferencia con un cepillo endocervical. Antes se utilizaba solamente la espátula de aire, de maderita. Se sigue usando, pero es preferible utilizar el cepillo endocervical. Como les manifesté, Bolivia tiene una de las tasas más altas de incidencia por este tipo de cáncer. Esto es a nivel mundial, ¿sí? Y prácticamente la más alta en Latinoamérica. Que progresivamente pues estamos modificando también este indicador tan nefasto para nuestras habitantes femeninas a través de las promociones la, básicamente la difusión de la necesidad de hacerse un Papa Nicolau. Porque el Papa Nicolau pues es un procedimiento indoloro que incluso ahora es de costo cero porque se lo hace gratuito y quienes van a enfermar de cáncer cervicuterino es por su descuido o la ignorancia o definitivamente que no creen en los médicos, porque esto se lo hace actualmente gratis en todos los centros de salud público. También tener en cuenta de que es la principal causa de muerte en mujeres en nuestro país, que se ha reportado hasta 8 casos nuevos por día, ¿sí? Pues es alarmante, ¿no? No sé cuántos morirán por diabetes, pero que mueran por cáncer cervicuterino, que es una enfermedad completamente detectable en etapas iniciales y donde el tratamiento que se va a instaurar en una etapa inicial cura el cáncer 100%. Ahora, que lleguen mujeres a morir por esto, se puede decir que se trata también de algo de negligencia. Dentro de la epidemiología del cáncer cervicouterino, más que todo vamos a tener como factores de riesgo la paridad, que se ha visto que es más frecuente en las pacientes multíparas por el trauma obstétrico, ¿no? El trauma obstétrico que va a ocasionar algunas lesiones durante el parto y que también durante la gestación, pues como ustedes saben muy bien, ahí existe una inmunosupresión y definitivamente, como se trata de un virus, este va a aprovechar esos momentos de inmunosupresión para hacerse más efectivo. Otra causa sería la edad de inicio de las relaciones sexuales, que en jovencitas, ¿no? 12, 13 años actualmente, pues no es raro, nosotros estamos atendiendo pacientes para cesárea de 12 años, imagínense, 15 años están llegando con 2 cesáreas previas al hospital. Entonces, siempre tendremos nosotros en cuenta esta situación de que, especialmente en el campo, las mujercitas se embarazan muy jóvenes.
Como consecuencia de un inicio precoz de las relaciones sexuales vienen pues los hijos, ¿no? El primer hijo va a nacer a edades muy tempranas, cuando la mujer aún no ha concluido de desarrollarse completamente anatómica ni endocrinológicamente. Entonces se hace más susceptible a un CA de cuello. Referirnos a de que el hombre, pues el hombre es prácticamente el vector, ¿no?, del virus. Los virus no vuelan, ni están en el aire, ni tampoco están en las letrinas. A veces muchas enfermedades de transmisión sexual vienen los pacientes, tengo unos flujos bien feos, doctor, y debe ser porque fui a o utilicé un baño público. No, tendría que despregarse. Imagínense, para que le suba los gérmenes en un baño público, tendría que despregar sus genitales en las partes sucias. No es así, ¿sí? El que lleva el vector es el pene que obviamente se ha de tratar de algún varón promiscuo que tiene múltiples parejas, que va a ir diseminando las infecciones de pareja en pareja. Entonces también se ha visto que en el hombre es muy bueno que se practique la circuncisión, porque al estar no circunscrito o circunciso, pues este varón también tiene mayores posibilidades de colonizar gérmenes y entre ellos el virus. Los anticonceptivos orales dice que no influyen, según algunos autores. Según otros autores, influye, pero no significativamente. Continuamos con la epidemiología. Si tiene una edad de inicio de relaciones sexuales muy jovencita, pues la probabilidad de que tenga múltiples parejas sexuales también está dada, y con las repercusiones que ya hemos analizado. Otra de las causas también, o de los factores de riesgo para esta patología, está vinculada al tabaquismo, donde se va a producir a nivel de la unión escamo-colunar que hemos hablado, tan importante este sitio, se va a producir una vasculitis con un proceso de necrosis también, y obviamente pues va a ofrecer un terreno muy adecuado para la proliferación de los gérmenes. Otra cosa, en nuestro país hay, se puede decir, mucha desnutrición, y algunas que tienen algunos otros factores o condiciones patológicas sobreañadidas, se encuentran los estados inmunodepresivos. Se ha visto de que algunas mujeres dicen, no, en mi familia no ha habido cáncer de cuello uterino. Por consiguiente, no vamos a tener. Pues habría que recordarles a las que hablan de esa forma de que posiblemente todos sus familiares antiguos o mayores no hayan tenido tanta promiscuidad como de una persona que esté aseverando esta situación. De esta forma, la herencia está en signo de interrogación, ¿sí? Una persona que no tiene antecedentes familiares de cáncer cervicuterino puede enfermar de cáncer cervicuterino de acuerdo a su comportamiento sexual, a sus, si tiene o no tiene otras patologías, si está malnutrida, etcétera, etcétera. Otras infecciones del tracto genital inferior que pueden corroborar a una infección viral están las infecciones venéreas. Entonces, los virus y los tricomonas, que son oportunistas prácticamente, como todo virus, y las tricomonas que se meten en todas partes. Hay una contaminación por tricomonas que, de acuerdo a lo que se ve en la práctica, algunos lo han calificado con que las tricomonas son voladoras. ¿Ok? Pero básicamente, pues estas tricomonas se caracterizan por
tener una secreción espumosa y maloliente o fétida. De esta forma, con todo lo expuesto, se puede considerar que la mayoría de los cánceres son o corresponden a una enfermedad o una infección de transmisión sexual. Se las debe considerar como tal, porque tienen una relación muy íntima en los unos con los otros. El virus del papiloma humano está comprobado 100% que tiene relación con el cáncer de cervicuterino, pero existen más de 100 tipos de virus de papiloma humano. No pretendo de que ustedes aprendan de memoria, traten de memorizar los de riesgo bajo, los de riesgo intermedio, o de, sí es muy importante que tengan en cuenta que los de riesgo alto son el 16 y el 18 fundamentalmente, y vienen secundariamente 45 y 56. Estos gérmenes o estos virus son múltiples. Los de riesgo bajo seguramente han colonizado a muchas mujeres, pero como los virus son a veces autolimitantes, pues no han desarrollado mayores consecuencias. Pero en cambio, si se trata de una cepa de riesgo alto como la 16 y 18 fundamentalmente, pues nosotros tendremos que tener mucha precaución con esta señora. Hablando ya de las características del cáncer cervicuterino, vamos a manifestar de que se trata de un tumor obviamente maligno, porque ya es cáncer, del cervix uterino, donde se va a originar fundamentalmente en el epitelio escamoso o glandular, donde les dije está la zona T, ¿no? Donde confluyen ambos epitelios. Ahora, la forma puede ser que sea plana o más característicamente sea de tipo exofítico. Bueno, esta lesión al progresar puede invadir la pared cervical y producirse una úlcera. Y posteriormente va a ir afectando otras estructuras anatómicas, las cuales las vamos a ir viendo paulatinamente. Aquí está donde les refería. La mayor parte de los carcinomas aparecen en la zona de transformación, ¿no? O zona T, o lo que es más específico, la unión del epitelio escamoso y el columnar. Bueno, quisiera hacer uso de las manos, pero pues no sé. Al afectar cualquiera de los epitelios que tiene el endocervix, vamos a distinguir dos tipos de cáncer cervicuterino. El epidermoide, o escamoso también que se llama, el que está en la parte del exocervix, corresponde al 90%. Y el adenocarcinoma, o glandular también que se lo denomina, corresponde al 10%, pero la característica es de que son mucho más agresivos. De cualquier forma, ustedes tienen que tener en cuenta, no me interesa que aprendan a diferenciar un carcinoma epidermoide de un adenocarcinoma, que muchas veces pues nada más confunden y marean. Quiero que identifiquen y ustedes aterricen en el sentido de que el cáncer cervicuterino es muy frecuente y hay que saberlo detectar a tiempo. Insisto nuevamente, se cura el 100% con una histerectomía total, ¿sí?
y se mueren estos pacientes de cualquier otra patología menos de cáncer. Aquí hay algunos datos a nivel mundial donde aseveran que el cáncer cervicuterino provoca la muerte de aproximadamente 260,000 mujeres. ¿Sí? Eso es lo que está matando el cáncer cervicuterino. Y se van a contagiar o se van a diagnosticar a más de 500,000 nuevas mujeres cada año en el mundo. Imagínense, 500,000 de mujeres, y de estas un buen número en Bolivia. Como que viene la próxima aseveración refiriendo de que Bolivia tiene una de las tasas de incidencia y mortalidad más altas del mundo. Una vergüenza para nosotros, los médicos. Pero, pues, ustedes tienen la obligación de cambiar todo lo que se tiene apuntado acá en forma tan negativa. En Bolivia se ha visto que entre 4 y 5 mujeres, y algunos dicen 8, mueren por cáncer uterino cada día. ¿Ok? Hay otros factores de riesgo, agrupándolos muy conceptualmente. Los genéticos, que hemos dicho ya anteriormente, está en un signo de interrogación, ¿no? No parece ser hereditario. En otras palabras, si tu mamá ha tenido cáncer cervicuterino, no quiere decir que tú también vas a tener. Aunque en este tipo de patologías anteriormente se consideraban la ascendencia genética muy importante, pero actualmente no, porque tenemos un mejor sistema de comunicación y de socialización de las patologías a nivel mundial, donde se ha visto que es muy, muy, muy poca la incidencia. Puede ser simplemente como una casualidad. Los factores socioeconómicos, vamos a ver pues de que en los pacientes pobres, desnutridas, que hemos dicho, va a ser más frecuente esta patología, al igual que el consumo de algunas sustancias como ser drogas, tabaquismo, alcoholismo y drogadicción. Después vamos a ver los factores sexuales. Aquí básicamente se refiere pues a lo que ya hemos visto y hemos manifestado, la promiscuidad sexual, el primer bebé a muy corta edad, etcétera, etcétera. La paridad, cada parto pues lesiona un poco la estructura cervical, ¿sí? No alcanzo a leerlos de abajo. ¿Ustedes pueden leer? Hola. No, Hola. doctor, pero puede hacer clic sobre la parte que dice ocultar y desaparece la barra. No, más luego vamos a desarrollar los dos. Aquí es repetitivo, ¿no? La precocidad en el comienzo de relaciones sexuales, primer embarazo muy joven, múltiples compañeros sexuales, el factor masculino y las infecciones de transmisión sexual que van a estar íntimamente ligadas a esta patología. No hay como para poder decir, referirse a algo en el cuadro, dice, está una señora con una pareja y le pregunta al señor, tú me dijiste que te irías a navegar. Y el señor le pregunta, sí, pero por internet, pero ya lo pescó, ¿no?
Entonces, se llega a una conclusión del cáncer cérvico-uterino y la relación del virus del papiloma humano. Es el resultado final de una infección no resuelta, referida siempre a que no lo hemos tratado al virus. Ahora ustedes dirán, ¿cuál es el tratamiento del virus? Un tratamiento específico. ¿Hay o no hay? Hola, no tengan miedo, no los estoy viendo, digan nomás. No, doctor, no hay Hola. un tratamiento específico para el virus. Para ningún virus, ni para el coronavirus, ¿no? Como ustedes pueden ver, pero los serotipos de 16 y 18 son los más dañinos. Aquí hay algo de historia natural de la infección por virus del papiloma humano. Se produce la infección HBP y puede estar en una infección transitoria, ¿sí? Recuerden que también algunas enfermedades son autolimitantes, virales. Algunas enfermedades virales son autolimitantes. Si la mujer está mejor nutrida, recupera su estado inmunológico, puede curarse completamente. Pero ocurre que en otras situaciones se va a producir una infección persistente que desde la primoinfección alrededor de 2 años ya va a ser una infección persistente, la cual ya va a producir alteraciones a nivel epitelial dentro del epitelio cervical. Lo primero, la relación progresiva de la displasia es pues el SIN1, que quiere decir, o NIC1 también, neoplasia intracervical, significa en español. Acá utilizamos el término más que todo de NIC, neoplasia intracervical. El, el primero será pues una displasia de bajo grado, ¿sí? El SIN de segundo y tercer grado ya significan displasias de alto grado. Y fíjense ustedes, entre la infección persistente y la displasia de bajo grado, pueden transcurrir de 2 a 5 años y de estar completamente asintomática la paciente. Y cuando tiene la displasia de alto grado, también supera estos 2 a 5 años o suma nuevamente más años, pero si ya está entre los 9 a 15 años con una displasia, etcétera, pues seguramente que infaliblemente nos va a conducir a un cáncer invasivo. Para la persistencia del virus, tenemos que tener en cuenta siempre los factores y las condiciones del huésped, ¿no? Aquí claramente dice inmunosupresión, infección por virus del HIV y otras exposiciones a otros factores virales. Pero si se trata del 16 y 18, alerta, alerta. Sí se los puede identificar ahora con estudios más modernos. Las lesiones precursoras del carcinoma del cuello uterino. Aquí básicamente se refiere a cómo invade las células cancerosas una vez que son invadidas por el virus. Se produce lo que han visto ahora mismo con el coronavirus. El coronavirus de por sí solo no va a sobrevivir, se muere. Pero si invade unas células, especialmente en mucosas, va a introducirse dentro de la célula y va a invadir al ADN. Entonces, que es donde va a comenzar a hacer daño, ¿no? Recuerden que el coronavirus es tiene una sola cadena, por lo que se la considera también frágil, pero el virus del papiloma humano tiene 2 cadenas.
Y generalmente, como ven ahí en la zona de transformación, está completamente sana. Y si tiene un NIC1, no va a sobrepasar de 2 o 3 milímetros. Lo que está en negro significa la invasión, que fundamentalmente se trata de una neoplasia, ¿sí? El SIN1, el SIN2, el SIN3, pues ya es prácticamente un cáncer, ¿sí? El SIN3 ya deja de ser una neoplasia intracervical, porque luego ya se convierte en un carcinoma invasivo, pero que todavía no puede ser detectado por clínica, ¿sí? Como no es un órgano vital el cervix, pues no tienes repercusiones cardiovasculares, etcétera, etcétera. Pero si se convierte en un carcinoma invasor, como ustedes ven, sobrepasa la membrana basal del cervix y sobrepasa 1 milímetro, 3 milímetros o 5 milímetros, ya se está expandiendo lateralmente o hacia la vagina, comprometiendo parametrios, tercio superior de vagina, y por último, pues va a invadir también algunos linfáticos, donde ya se va a producir las metástasis ganglionares. Esto es lo mismo, ¿no? Con otras figuras simplemente. Después, luego de la infección del virus del papiloma humano, vamos a tener el NIC1, el NIC2, el NIC3 y por último vamos a ver el carcinoma invasor. ¿Cómo se disemina el cáncer cervicuterino? De dos formas, fundamentalmente uno por la extensión por continuidad y la extensión por difusión. La extensión por continuidad va a comprometer paulatinamente, primeramente el tercio superior de la vagina y lateralmente va a ir comprometiendo los parametrios. Y muy después va a haber un compromiso tanto de vagina, septo e incluso vejiga. Aquí falta vejiga. Como usted ya sabe muy bien, la vía de diseminación de todos esos procesos también puede ser por vía linfática y vascular. Es decir, de que cuando ya están comprometidos algunos ganglios, pues ya prácticamente lo que se hace es, yo creo que compasivo, porque seguramente que vamos a tener siempre focos a distancia del cáncer cervicuterino. El tratamiento cuando ya no es intraepitelial el cáncer cervicuterino, el tratamiento pues, se puede decir de que como no es tan exitoso. Es mixto, a veces triconjugado, pero no tenemos una expectativa de vida a largo plazo. Las recaídas o la recrudescencia de los carcinomas ya pueden ser tanto a nivel local o en otras partes de la anatomía humana, que en este caso pues no podemos ir sacándole un pedazo de hígado o otro pulmón o un pedazo de cerebro, ¿no? Cuando ya están afectados. Miren, el microinvasor es una evolución del cáncer cervicuterino. El microinvasor es preclínico, no da señales clínicas de malestar o molestias. Cuando ya invadido más o menos durante 8 años, va a darnos una clínica oculta. ¿Sí? Algunas molestias no muy precisas que al transcurrir más o menos 2 años más, 2 años y medio más, ya se va a tornar sintomático. Sintomático desde el punto de vista de que nosotros ya podemos obtener datos a través de la anamnesis y a través del examen ginecológico, ya podremos tener datos
concluyentes de un cáncer cervicuterino o presuntivo, diré, no concluyente, pues va a ser solamente la biopsia. La clínica asintomática, si se tratan de lesiones preinvasoras, es un cáncer in situ, que no has rebasado el epitelio basal y obviamente no nos va a dar sintomatología. Cuando ya se trata de cáncer invasivo y tenemos estadios avanzados, es muy característica la metrorragia, hay un sangradito, porque se produce necrosis y ulceración de las lesiones, con una leucosea característicamente fétida, ¿sí? Una leucosea así achocolatada, muy fétida. Y obviamente, dependiendo de cuán invasivo sea, va a ocasionar dolor pélvico. Posteriormente ya van a venir los trastornos urinarios y rectales. Las fístulas son muy frecuentes y vamos a ver que la señora está haciendo pis por la vagina o está defecando por la vagina. Pues en estos casos ya hay que hacer unos tratamientos para que no sea tan desagradable estar oliendo a heces, etcétera, por vagina. Lo que se hace es hacer una derivación, ¿no? Y una colostomía, que no es curativo, pero por lo menos le alivia de un estado que no es cómodo para nadie. El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer el diagnóstico? Tengan en cuenta esto. Ustedes lo que tienen que insistir en sus pacientes, si ya tuvo relaciones, pues así se trate de 14 años, indicarle de que se debe hacer un Papa Nicolau. ¿Sí? Un Papa Nicolau. Si el Papa Nicolau sale alterado, nos dice una displasia 1, 2, tendremos que indicarle una colposcopía. La colposcopía ya se utilizan instrumentos ópticos donde magnifican las imágenes característicamente. Y esto nos puede servir para hacer una biopsia dirigida. ¿Sí? Si vemos con el colposcopio que hay imágenes sospechosas de cáncer cervicuterino, agarramos nuestra pinza y tomamos una muesquita para mandárselo al patólogo. Mientras esperamos el informe del patólogo, tenemos que concluir nosotros nuestro examen de la paciente, no solamente introduciéndole el espéculo y viendo las características cervicales, sino que también debemos hacer un examen bimanual donde vamos a ver cómo está el útero, qué consistencia, qué tamaño, etcétera, cómo se encuentra el cérvix, si está festoneado, está duro, está desblandecido, etcétera, y fundamentalmente si no hay compromiso de parametrios. ¿Sí? Los parametrios están a ambos lados del cérvix, donde se encuentran los ligamentos de McKenzie y todo esto, y pues al examen vamos a ver una zona, vamos a sentir una zona endurecida, donde nos está manifestando claramente que en uno o en ambos lados puede estar afectado, ¿no? Que encontremos solamente en un lado no quiere decir que no sea cáncer, puede ser que haya invadido con más rapidez a determinado lugar. Aquí lo que nos ofrece el patólogo es lo que nosotros usamos básicamente aquí es la clasificación y el reporte de los Papa Nicolau según la Organización Mundial de la Salud. Cuando es negativo a malignidad, pues nos dice que es normal, ¿no? Negativo a malignidad nos dicen y tenemos que decirle a nuestra paciente de que ella se encuentra normal, no hay ningún problema. Pero si se encuentran cambios asociados a
reparación tisular, como en procesos infecciosos crónicos, etcétera, nos van a reportar un PAP inflamatorio. Un PAP inflamatorio. Quiere decir de que aquí hay gérmenes que no sea el papiloma humano, pero que pueden tratarse de otros gérmenes, como ser las tricomonas o gardnerelas, que están provocando incluso algunas lesiones que podrían confundirse con cáncer. En este caso, lo que se indica es un cultivo y antibiograma de secreción vaginal para identificar el germen y hacer un tratamiento completo. El tratamiento completo en una mujer de vida sexual activa tiene que ser a la pareja, ¿no? Porque si tiene Gardnerella la mujer, el esposo es el que se la ha llevado. Entonces hay que hacer tratamiento. Porque si le hacemos solamente el tratamiento a la señora, pues cuando tenga nuevamente relaciones lo va a volver a infectar el esposo. Entonces tiene que ser conjunto. Después nos reporta el patólogo como displasia leve, el NIC1 o el NIC2, que sea una displasia moderada, y posteriormente, como les decía, el NIC3 ya prácticamente es un cáncer in situ. Progresivamente, pues va a poder ir a invadir los parametrios, ya convirtiéndose en un cáncer invasor. El carcinoma in situ o intraepitelial, ¿no? Está limitado básicamente al cuello uterino. Aquí estas estadificaciones no me interesa que aprendan de memoria, ¿sí? Simplemente que tengan ustedes el concepto de que si el estadio es más bajo, es de mejor pronóstico, pero si se llega a un estadio 3A, 3B o 4, ya que es prácticamente premortem, pues las posibilidades de llegar a brindarle una terapéutica son muy limitadas. El estadio 1B1 se ve ya una lesión no superior a 40 milímetros, ¿sí? Que está básicamente limitada al cuerpo uterino. Ahí ven ustedes una imagen polipoidea de aproximadamente 4 centímetros de tamaño o de diámetro que está ocupando casi todo el orificio cervical externo, o sea, el que está en contacto con la vagina. El estadio 1B2 ya es clínicamente visible a 4 o a 4 centímetros o 40 milímetros, más grande, ¿sí? Dependiendo entonces acá para el estadiaje, tenemos que tener en cuenta el tamaño de la lesión. Cuando es menos, más o menos, más que todo, menos de 4 sería un estadio 1B1. Más de 4 ya es un estadio 1B2. El estadio 2 ya es cuando la lesión se extiende afuera del útero, pero está dentro de lo que se puede llamar parametrios y no afecta la pared pélvica ni tampoco el tercio inferior de la vagina. Ya, pero puede estar la infección en el estadio 2A, estar ya extendido hasta la vagina en sus 2 tercios superiores, pero respetando el tercio inferior. Acá todavía no tenemos los parámetros afectados. Y en el estadio 2B ya el parámetro está afectado, pero no está llegando a la pared pélvica. Esto con el examen bimanual, un tacto vaginal, se puede detectar que hay algo anormal a nivel de los parámetros. En el estadio 3, miren esa lesión amarilla que está ahí en la vagina, ya está llegando al tercio inferior de la vagina, pero no ha afectado aún la pared pélvica. El estadio 3B, pues, ya hay una extensión a la pared pélvica. Pero al haber una extensión a la pared pélvica ya puede afectar a los ureteros.
y puede producir una hidronefrosis o una anulación del riñón por este carcinoma. Estadio 4. Ya la extensión está fuera de la pelvis y puede estar afectando ya otros órganos, como ser la vejiga o recto, ¿sí? El estadio 4A, aquí claramente nos dice de que se extienden a los órganos pélvicos vecinos. Y el estadio 4B ya es cuando hay una diseminación linfática o hemática con una extensión a órganos distantes a los genitales. Tratamiento. La cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. ¿Ok? Te podemos ofrecerle a nuestros pacientes estas 3 alternativas, pero dependiendo del estadiaje que hagamos, en qué estadio se encuentra la paciente. El LIP es a través se hace que es un aparatito redondo como aro que nos va a servir como para hacer una especie de cepillado de la lesión sospechosa, ¿sí? Se ha visto de que no es muy efectiva, por lo que algunos colegas no lo utilizan. En cambio, la conización quiere decir de que se va a sacar un pedazo de cervix desde la parte más externa del cervix que está en contacto con la vagina hacia el endocervix y casi hasta llegar a unos 2 centímetros del canal cervical, comenzando siempre en la parte más ancha de la incisión alrededor del cuello y hacer una especie de cono, es decir, de que vamos a empezar a cortar bastante tejido ancho y vamos a ir cortando poco a poco, acortándolo en forma de cono. Y con esto se pretende extirpar la lesión escamocolumnar, donde se producen estas alteraciones. Entonces, esto sería un tratamiento curativo, ya no preventivo. Vienen otras alternativas como es la crioterapia, que se les pone un capuchoncito ahí y por frío pues se lo congela. Se ha visto que algunos pacientes se dan buenos resultados y en otros no. Y ya si está en un estadio 0, o sea, como se podría decir casi en in situ, se puede hacer la histerectomía tanto abdominal o vaginal para las pacientes en edad post-reproductiva. ¿Eso qué quiere decir? Que si es un cáncer in situ, le vamos a sacar el útero y esta paciente se va a morir de cualquier otra cosa menos de cáncer. Pero tener en cuenta también de que, pues, toda mujer tiene derecho a tener su reproducción. Entonces, darle por lo menos un chance de que tenga un hijo. Y como han visto ustedes, este cáncer demora años en manifestarse y demostrar su agresividad. Entonces, dependiendo en qué estadio se encuentra la paciente, se puede dar chance de que se embarace. Pero la solución o la finalización del embarazo tiene que ser por cesárea para evitar diseminaciones durante el trauma obstétrico. La radioterapia interna, que también se llama braquiterapia, ¿sí? Esto es para pacientes que no son médicamente ya candidatos a cirugía, ¿ok? El estadio A1, A2, básicamente se diferencian. En el estadio A1, que se debe hacer
la conización, el cono cervical también que se llama, o hacerle una histerectomía total, o hacerle una histerectomía radical asociado a una linfadenectomía pélvica. Esto ya es por tener exceso de precaución. La segunda opción es la radioterapia intracavitaria sola, ¿sí? Lo que también se llama braquiterapia, porque la radioterapia es externa, rayos externos. La braquiterapia es también una radiación, pero interna, a través de un dispositivo que se deposita ahí en el cervix. No se extiende tanto como el rayo externo, pero tiene una potencia mucho más efectiva la braquiterapia. Pero estos pacientitas que ya no se pueden operar. La segundo estadio 1 a 2, la primera opción terapéutica es la histerectomía radical. Aquí ya no tenemos que andar con contemplaciones y extirpar el útero. La segunda opción terapéutica es radioterapia intracavitaria y radioterapia pélvica asociada tal vez que después de una segunda valoración a una histerectomía. El estadio 1B1, histerectomía radical más linfadenectomía pélvica asociada a radioterapia. Ya es más complejo según va aumentando el estadio, por eso se llama el estadiaje, es muy importante para ofrecerles la alternativa terapéutica más aconsejable. En el estadio 1B2 se debe realizar una histerectomía radical, ¿sí? Más linfadenectomía bilateral asociada a radioterapia, braquiterapia y quimioterapia. Miren cómo ya se está sumando ahí la crio o quimioterapia. En el 2A, radioterapia intracavitaria combinada con radioterapia pélvica de haz externo. Es lo que les decía, ¿no? La radioterapia intracavitaria es lo que se llama también la braquiterapia. Se coloca el dispositivo dentro de la vagina y también se puede asociar a una radioterapia pélvica, que es lo que normalmente se hace acá. Y utilizar el cisplatino como coadyuvante de la quimioterapia. Lo que se recomienda fundamentalmente es una histerectomía radical más linfadenectomía pélvica, o en casos más avanzados, una radioterapia pélvica total posoperatoria más quimioterapia después de una histerectomía radical, porque es muy difícil poder sacar todas las células cancerosas, ¿sí? Es muy difícil. En el estadio 2, radioterapia más quimioterapia, radioterapia intracavitaria, y aquí se puede hacer una combinación también de quimioterapia con cisplatino. Estadio 3, la complejidad del tratamiento se manifiesta progresivamente a ser más agresivos. Tenemos que hacer la radioterapia, quimioterapia, la braquiterapia y la quimioterapia combinada con cisplatino o fluorouracilo. El papel del cisplatino o el fluorouracilo utilizado individualmente sin asociarlo a la radioterapia, puede ser interna o externa, da resultados muy pésimos. Por eso es que algunos no están de acuerdo con hacer quimioterapia, porque lo único que hacen dándoles quimioterápicos es hacer que se les caiga el pelo, nos dicen, ¿no? Miren, sin embargo, se llega a hacer tratamientos hasta en el estadio 4A. Para adelantarles, este tratamiento es muy costoso y actualmente en nuestro sistema de salud no
contempla el tratamiento del cáncer invasor. Solamente se puede tratar cuando es un carcinoma in situ, o sea, con una histerectomía. Pero si hay que hacerles radioterapia, quimioterapia, braquiterapia, y además hacerles quimioterapia, pues resulta muy, muy oneroso y al margen de que los resultados con una expectativa de vida posteriormente a este tratamiento son muy cortos. Es a veces prolongarles la vida y que tengan una vida de poca calidad. ¿Ah? El tratamiento estadio 4B para paliar la enfermedad central o metástasis distantes, dice, ¿no? La radioterapia, simplemente, ¿sí? Hacerles radioterapia. Quimioterapia con cisplatino. Estos son otros quimioterápicos, la lifosfamida, el paclitaxel, o una combinación de estos dos. No me interesa mucho que tomen atención a esto. Pregunten, por favor. Pregunten, por favor. ¿No hay preguntas?